Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a esta clase que nos permite ampliar las posibilidades de la educación al futuro. Este medio, el Open Class, nos da la opción de poder estudiar en el momento en que nosotros lo consideremos y desde el lugar donde nosotros nos encontremos. Permítame presentarme. Mi nombre es Gustavo Federico Hernández Salvite. Tengo 52 años, soy egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con maestría en Criminología y Criminalística y en Derecho de Amparo. Tengo el honor de pertenecer a UTEL e imparto las cátedras de Introducción al Estudio del Derecho, en algún momento Amparo, que es mi especialidad, Bases Jurídicas y Mercantiles. Sean ustedes bienvenidos a esta clase, agradezco la oportunidad que nos brindan y espero que sea de mucho provecho y utilidad para ustedes. En esta clase vamos a tratar las normas jurídicas, principalmente enfocándonos en la moral y en el derecho, las similitudes, las diferencias y cómo ambas se concatenan en las normas de uso social. Si ustedes no tienen inconveniente, iniciamos con la presentación. En caso de cualquier duda, pueden ustedes plantearla en los comentarios que se tienen, con mucho gusto se les atenderá. Es de suma importancia tener un conocimiento base. La materia de Introducción al Estudio del Derecho es el pilar de una pirámide de nuestra formación profesional en lo que respecta a la carrera de Derecho. Tiene tres acepciones. La palabra derecho tiene tres acepciones. Deriva del vocablo latín directum, que quiere decir directo, y nos lleva a lo recto, lo justo y lo mío. ¿Por qué lo recto? Lo recto deriva de la palabra ética, del concepto que se tiene que seguir en el profesionalismo, en nuestra conducta y principalmente en la actitud honorable y responsable que todo abogado debe tener frente a la sociedad. Ulpiano nos remitía a la definición de justicia diciendo que es dar a cada quien lo que le corresponde. Nuestro mundo, nuestro ámbito de derecho sería excelente si en realidad esas 7 palabras las pudiéramos cumplir a la perfección. Y ese es nuestro papel en el futuro, buscar que la justicia dé a cada quien lo que le corresponde y que no influyan factores externos para poderla aplicar correctamente. Platón decía que el que poco pide, poco se le da, y quien no sirve para defender sus derechos, tampoco sirve para defender lo de los demás. Iniciaremos desde los orígenes de la palabra derecho, desde el concepto iusnaturalista. Inicia con las propias leyes de la naturaleza, como el conjunto de normas inmanentes al hombre, como es el derecho a la vida. Recordemos que el hombre tuvo la necesidad de asociarse por 2 cuestiones fundamentales. Primero, contribuir a una formación social y segundo, la defensa y obtención del alimento. El hecho de crear clanes provoca y genera la necesidad de un liderazgo. En sus inicios, el liderazgo era o lo obtenía la persona que era la más fuerte. Afortunadamente, el avance cognoscitivo del hombre hace que cuando el fuerte deja de tener el poderío, entra la experiencia y la razón, que es lo que inicia la formación de esas bases sociales con las que nosotros contamos actualmente. Posteriormente, encontramos que el derecho natural desarrolla a la norma jurídica y en primera instancia en forma de organización. ¿Por qué en forma de organización? Deberían tener una estrategia de comportamiento, debieron o iniciaron con la adopción de normas de convivencia en primera instancia, que obligaban a los elementos de esa comunidad a seguirlas para pertenecer al clan. El inicio y la base era el respeto a los derechos de los demás. ¿De dónde surge eso? Surge de las raíces naturales. En una manada, pongamos el ejemplo de los leones,
quien es el macho alfa es el más fuerte. Cuando alguien llega, destruye las bases. Lo primero que hace es eliminar los vestigios que pueda tener del anterior líder, y el hombre, con el avance cognitivo, cambia esa modalidad y permite que la experiencia del líder pase a sujetar y a normar la conducta de los elementos del clan. Cambiemos ahora, cuando esas normas, en primera instancia moral o de convivencia, el primer antecedente de la convivencia, se hacen y se plasman en ordenamientos, surge el derecho positivo. Actualmente podemos considerar que el derecho positivo es aquel que surge de los procesos de formación de una ley. Nuestra misma Constitución establece cómo se genera una ley, establece que debe haber una iniciativa, una discusión, una sanción, una aprobación y una iniciación de la vigencia. El derecho positivo se opone para algunos autores al derecho natural, pero para otros que consideramos la versión más acertada es una concatenación de ambos. ¿Por qué? El derecho natural nos exige o nos impone el respeto a la vida de los demás, simplemente por un ordenamiento moral. El derecho positivo nos impone el respeto a la vida y en caso de violentar este principio jurídico tendremos una sanción. La relación podría ser más clara en el sentido de que donde se purga una pena llamamos penitenciaría. ¿Cómo lo asociamos? Lo asociamos que penitenciaría se deriva de pena, y la pena venía impuesta de las normas morales que la religión en primera instancia nos impuso. Una relación más concreta lo podríamos tomar de los 10 mandamientos a los ordenamientos que nos impone una ley. Recuerden que el derecho positivo es aquel que se plasma, que una vez autorizado y logrado la aprobación de esta, se plasma en ordenamientos como son la Constitución, los códigos que nos indican que debemos sujetarnos a una conducta que nos es impuesta por la sociedad, pero que protege un interés jurídico. ¿Cuál es el interés jurídico? Simplemente la convivencia y el respeto a las normas y los ordenamientos. Estamos hablando entonces del mundo del deber ser, que es el derecho, y la asociación que éste tiene con el ser, que es la voluntad del hombre de hacer las cosas y de sujetarse a los ordenamientos que impone una sociedad. Como vemos en la presentación, el derecho implica una ordenación de las partes, pero también impone una subordinación del gobernado a los elementos creados por el Estado para garantizar el Estado de Derecho que nos impone, nos ordena las conductas que debemos seguir. Un principio fundamental del derecho nos dice que el hombre puede hacer todo aquello que la ley le permita y todo aquello que la ley no le prohíba. Por tanto, si algo no está prohibido en un ordenamiento legal, nosotros podemos realizar esa conducta. Mas, sin embargo, si se encuentra detenida, no podemos o tenemos el impedimento de cometer esa conducta. Trataremos también o explicaremos cuál es la diferencia entre el interés jurídico y el interés personal. El interés jurídico es general. ¿Por qué es general? Porque cuando la ley nos dice que debemos respetar la vida humana o que comete el delito de homicidio, aquel que priva de la vida a otra, es un ordenamiento que es para toda la sociedad. ¿Cuándo se convierte en particular?
cuando nosotros cometemos la conducta o somos perjudicados por la comisión que violente el Estado de Derecho. Pasa de ser general, es decir, de proteger a la vida de la totalidad de la sociedad, a un interés legítimo, y el legítimo únicamente corresponde su ejercicio a la persona que comete la conducta o que es agraviada por la comisión de la conducta. Hablamos y trataremos de que la moral nos habla de las acciones humanas y está basada principalmente en la bondad y en la malicia, principios genéricos que nos impone la religión. No cometemos la conducta simplemente porque esté prohibida, sino que debemos de ser buenos y no cometer un acto ilícito por simple convencimiento personal. Mas, sin embargo, el derecho nos impone el respeto a esa conducta. La moral como derecho únicamente regula la conducta humana. Posteriormente veremos las diferencias que existe entre una norma moral y una norma jurídica. No olviden que en caso de tener alguna duda está el espacio de comentarios para que ustedes puedan plantearla y se les dará atención en la respuesta en el momento que se considere pertinente. Reiteramos y retomamos que el derecho positivo recoge algunas normas que son originarias de la moral. Cometemos una conducta. Uno de los parámetros que nos lleva la diferencia entre la moral y el derecho es que la moral es interna. Nadie está más consciente de una conducta que únicamente el ser que la cometió. Podríamos ejemplificar la diferencia entre este concepto en el sentido de que el término robar, la definición del delito robar, es comete el delito de robo el que se apodera de un bien que no le corresponde sin el permiso del dueño, pero únicamente se puede sancionar cuando esta conducta que recién mencionamos es descubierta o denunciada por el afectado. Dicen que robar no es malo. Robar y que te cachen, entonces sí acumula una conducta inapropiada. Pero recordemos que el derecho impone, es el mundo del ser. Y no es que el robar no sea malo, simplemente no se tipifica si no existe la denuncia correspondiente. Y la moral y el derecho han marchado juntos a través de la historia. Podríamos verlo y el ejemplo más fehaciente es la ley del talión en el Código de Hammurabi. La ley del talión es el primer ejemplo de tasación entre el delito y la pena. Me permitiré señalar que tasar es equiparar o medir. Les recomiendo a todos ustedes, estudiantes de Derecho, y principalmente en los inicios, que cualquier duda que tengan en un término que no entiendan, lo consulten a sus maestros, porque en ocasiones los maestros presuponemos que ustedes manejan o conocen el concepto y eso genera una laguna en su formación. La primera recomendación es, si no se conoce la definición del término, pregúntenla. Retomamos, tasar es hacer equiparada la conducta con el delito. Y la ley del talión nos lo menciona de una manera adecuada y perfecta. Ojo por ojo, diente por diente. Es decir, la pena debe ser equiparada con el delito. Debe ser igual. Si yo te corto un dedo, mi sanción debe ser el equivalente a la pérdida de un dedo. No puedo, por la pérdida de una parte de mi mano, imponer una sanción de muerte porque esta sería
desproporcionada. Y eso deriva de una conjunción en inicio de una norma que surgió de la moral y que con el transcurso del tiempo se hizo norma jurídica, es decir, se implementó y se hizo de carácter obligatorio. También vemos que el ideal del derecho es el deber ser, el ideal. ¿Qué es el ideal? Deriva de la palabra o del término subjetivo. ¿Qué es lo subjetivo? La interpretación personal que cada ser, que cada humano le da a un concepto. Y lo objetivo es la visualización real del objeto o de la ley que vamos a aplicar o que debemos observar. Por tanto, no hay un divorcio. La valoración de la moral da origen a la implementación del derecho. Y escuchemos bien esta diferencia. Es la valoración, no estamos hablando de una obligación, sino estamos hablando de un parámetro. Cuando hablamos de que la valoración moral da origen a la implementación del derecho, surge el mundo del deber ser, es decir, la conducta que obligatoriamente el hombre debe de llevar a cabo. Es muy importante señalar que de acuerdo a lo que hemos mencionado, especifiquemos y no olvidemos este concepto. La moral censura al delito, es decir, únicamente lo señala, y el derecho se encarga de imponer una sanción a la conducta. Dentro de la teoría pura del derecho, Hans Kelsen divide a la norma jurídica en el precepto jurídico y en el hecho jurídico. Reafirmo, en la teoría pura del derecho. ¿Por qué? El precepto jurídico entendámoslo como el prefijo pre, que nos indica el antes de la comisión de la conducta, y posteriormente la sanción. Pero entendamos o recordemos que para que a un particular o a un gobernado se le impongan 20 años de prisión por la comisión del delito de secuestro, primero tiene que ser el titular o el sujeto activo de la comisión de la conducta, es decir, quien privó de la libertad a una persona con el objeto de obtener una remuneración económica, que es el elemento esencial del delito de secuestro. La moral es íntima, la moral es personal, son los principios, o podemos equipararlo con los principios que hemos adquirido dentro de nuestra formación y dentro de los, pues llamemos el espacio o dentro del mundo en el cual fuimos formados, el que nos conlleva principalmente a la relación familiar. El objetivo, como vemos, es el perfeccionamiento del derecho humano. Nos lleva, por ende, a las fuentes del derecho, a la costumbre, que es la repetición de actos que a través del tiempo son aceptados como norma por una sociedad, a la jurisprudencia, que la jurisprudencia es la interpretación del derecho, la interpretación de la norma jurídica, es decir, el constriñir el sentir del legislador o el objetivo que el legislador tuvo al hacer la ley, al crear, al generarla, o desentrañar cuál es la protección del bien jurídico tutelado. En contraposición, el derecho es externo. Podremos no estar de acuerdo en una norma, pero al ser implementada, tenemos que respetarla. Un ejemplo para perfeccionar o para ilustrar lo que estamos mencionando, en la Alemania nazi, el perseguir y el matar judíos estaba permitido. No era delito, no se tipificaba como asesinato.
Nos preguntaremos el por qué, simple y sencillamente porque estaba permitido por la Constitución alemana de aquel entonces. Y al estar permitido, no constituía ninguna conducta ilícita. Si bien para el resto del mundo era una atrocidad, el ámbito espacial de validez del derecho permitía que en territorio alemán el delito de homicidio no se tipificara en cuanto a la comisión en contra del pueblo judío. Bien, procederemos a dar alguna contestación a las dudas que ustedes puedan tener y me permito leer algunas. ¿Qué sucede cuando algo está moralmente mal y sin embargo no está marcado como malo por la ley? Qué bueno, que es una pregunta interesante y nos lleva al fondo de esta materia. ¿Qué sucede? Jurídicamente, nada. Externamente, que es una característica de la norma jurídica, no existe una sanción. La sanción en contraposición es únicamente interna. Es el remordimiento o el concepto personal, retomamos lo que mencionábamos, subjetivo, de que el individuo en lo particular cometió una conducta que él considera inapropiada. Y remarco, él, porque el derecho no lo está considerando así. Entonces, no hay delito que perseguir más que la simple sanción moral, el remordimiento, como lo podríamos llamar, de no haber cumplido con algo que nuestra persona nos imponía. ¿Cuál es la principal diferencia entre el interés jurídico y el interés personal? Muy buena pregunta. El interés jurídico, tomemos el ejemplo del delito de homicidio. Nos dice, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otra persona. Ese precepto legal está protegiendo a la totalidad de la población, es decir, está previniendo la muerte o la conducta de una persona que pueda privar de la vida a otra. ¿Cuándo es interés legítimo o interés personal? Cuando nosotros somos los que cometimos la conducta o quienes fuimos agraviados. ¿Por qué? Porque el interés legítimo protege a todos. Perdón, el interés jurídico protege a todos. Y el interés legítimo es mío, es personal. Me es susceptible de usarlo cuando fui el agraviado o es usado en mi contra cuando personalmente cometí la conducta y privé. Es decir, el interés jurídico es general, protege a todos, y el interés legítimo es personal y único de quien es agraviado o de quien comete la conducta. Dos excelentes preguntas, me parecen excelentes en cuanto al contexto y me refiere a que va quedando muy en claro la explicación y el interés que esto ha despertado. Vemos aquí las características de la norma jurídica que se contraponen. El papel como conductores de nosotros los maestros en una apreciación personal es hacer fácil lo que ustedes o muchos consideran difícil. Y hagámoslo por asociación, hagámoslo por simplemente por relación. Hay 4 características fundamentales en cada norma, en la norma jurídica y en la norma moral. La norma moral es interna, únicamente compete a la persona en particular. Yo soy el responsable de mi conducta, yo soy quien decide si lo hago o no. ¿Por qué? Porque la única persona que puede estar segura de qué tipo de conducta va a hacer es quien la comete. La norma jurídica en contraposición es externa, recuerden, interno, externo. ¿Por qué es externa? Porque es el reflejo o es la conducta que el hombre debe tener para afuera, con la sociedad, el modo de comportarse que es impuesto por un ordenamiento legal. Nos vemos que hay en la norma jurídica
hay un espacio temporal. Las leyes mexicanas únicamente son de aplicación en territorio nacional en cuanto a la aplicación. Pero recuerden, iré un poquito más adentro de la explicación para generar el interés de los que puedan estudiar derecho. Podríamos decir, o algunos autores creen, que nuestra Constitución es de carácter interno y que solo protege a los mexicanos. Mas, sin embargo, interpretando el texto constitucional, nos dice que la Constitución protege a todas las personas que se encuentren en territorio nacional. Si en algún lugar del mundo aún se permitiera la esclavitud y un esclavo llegase acompañado de su dueño a territorio nacional, al estar prohibida la esclavitud en México, de manera ipso facto obtendría su libertad y perdería su condición de esclavo. Hablamos también, como lo podemos observar, que el derecho es imperativo. Y hablamos de imperativo como imperar, como ordenamiento, como una norma de obligación en cumplimiento. ¿Cuál es la finalidad de la norma jurídica? Lo hemos explicado y a través de la historia lo hemos ratificado. Es única y exclusivamente generar la convivencia social buscando siempre el bien común como objetivo primordial de la misma. La norma jurídica es hipotética, nace de preceptos. En alguna ocasión escuchábamos, para que lo entendamos, que alguna institución proponía pena de muerte al secuestro. ¿Por qué consideramos que es improcedente la pena de muerte al secuestrador? Porque jurídicamente no buscaría el bien común. Podríamos decir, en un ambiente hipotético o en una forma previsiva, que si alguien fuera a ser detenido y culpado por la comisión del delito de secuestro, preferiría matar al secuestrado porque eso implicaría que, de acuerdo al concurso de delitos, se le tipificara como homicidio y no como secuestro, y eso no tendría como objetivo una correcta implementación del Estado de Derecho. Lo más importante en cuanto a la diferencia entre norma jurídica y norma moral es que la norma moral es incoercible, es decir, no hay pena obligatoria, no hay sanción. Recordemos que coercibilidad es la posibilidad de normar una conducta con el uso de la fuerza o con la aplicación de una sanción. Coercible es la potestad que tiene el Estado para imponer el cumplimiento de un ordenamiento jurídico. Les recuerdo, en caso de cualquier duda, con mucho gusto plantéenla en comentarios, me parece muy interesante y en verdad bien aplicadas sus preguntas. El derecho es heterónomo, las 4 características es heterónomo, coercible, externo y bilateral. ¿Por qué es heterónomo? Porque proviene de una conducta o proviene de un ordenamiento ajeno a la voluntad personal, es decir, de una tercera persona que nos impone una conducta. Es coercible, como lo hemos manifestado, porque se aplica aún en contra de la voluntad del gobernado, es decir, el Estado tiene la atribución de hacer obligatoria el aceptar y cumplir con una norma. Es imperativo atributiva. Tomemos el término imperativo como ordenamiento. Desde el término o desde el punto de vista gramatical, imperar es ordenar. Y atributivo es una atribución, es decir, una facultad
un derecho que tiene el Estado. Y es bilateral porque hay dos personas que intervienen. Una que ordena el cumplimiento y otra que debe acatar ese ordenamiento. La moral en contraposición a lo heterónomo, la moral es autónoma. ¿Por qué es autónoma? Venimos de autos por mí mismo, nomos ley. El ser humano es el que se gobierna en aspecto exclusivo de la norma moral. Es incoercible, el derecho es coercible porque se nos impone, porque es una conducta que debemos obligatoriamente cumplir. Y la moral es incoercible, corresponde a nosotros determinar la comisión, y si cometemos un error en la comisión, la sanción es únicamente interna. Es decir, la reprimenda, la inconformidad que nos pueda causar internamente la comisión de la conducta. Y es imperativa pero no atributiva. Nadie tiene la atribución de calificar una conducta moral, únicamente es la propia persona que comete la conducta. No hay nadie más. Y es unilateral porque solo un lado decide. Aquí no hay una persona que ordene y otra persona que obedezca. Únicamente es la misma persona la que se compromete a un remordimiento o a una sanción moral con la comisión de la conducta. Bien, nos vemos que el derecho deja margen para el cumplimiento de deberes morales. En alguna ocasión podríamos decir que quizá estamos en una contraposición. No ese es el caso. Salgamos del ámbito penal y vayámonos al ámbito civil. Alimentos. ¿Tiene la obligación de proporcionar alimentos el padre al hijo mientras éste sea incapaz de proveérselos por sí mismo? Pero también tiene la obligación de proveer alimentos el hijo al padre cuando el padre, por cuestión de la edad o por discapacidad, requiera de ellos. Y eso concatena una obligación jurídica con un deber moral. Si no se cumple, bueno, estaríamos yéndonos a un delito que podría ser abandono de personas. Recuerden que el derecho es tan amplio que puede ser la misma conducta, pero con diferentes elementos constitutivos. Eso lo van a ir investigando ustedes, lo van a ir conociendo en el desarrollo de su profesión y principalmente en la práctica. Algo muy importante en todos los aspectos de la vida, porque no hay arte, no hay profesión que no se perfeccione con la práctica. Por favor, no lo olviden. Entramos al punto en el que podríamos decir que la moral y el derecho coinciden, como lo hemos ya dejado en claro, pero en otras veces puede diferir. ¿Por qué difiere? Pues porque el hombre y su conducta no coinciden con lo que el derecho nos señala. Y el derecho, como lo vimos, tiene un ámbito espacial de validez y un ámbito temporal, es decir, ámbito espacial es el territorio o la porción donde el derecho se aplica, y el ámbito temporal es el tiempo de vigencia de la norma jurídica. Tenemos varias teorías en cuanto a la norma jurídica y la norma moral. La primera teoría nos habla de la identidad del derecho y la moral. ¿Qué quiere decir? Que ambos se concatenan de manera perfecta. No matarás desde el punto de vista moral y comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otra persona. Homicidio y moralmente el impedimento de no matar a un ser vivo o
a un humano. Es decir, están completamente identificados y el principio moral se identificó exactamente con el principio jurídico. Tenemos la teoría de la dependencia total, cuando señalamos que el derecho forma parte de la moral y que la moral es todo. Lo volvemos a ejemplificar con la misma posición. ¿De dónde surge la comisión del delito de homicidio de acuerdo a esta teoría? Del principio moral de no matarás, que se encuentra establecido en los 10 mandamientos y en distintos ordenamientos jurídicos que en la antigüedad imperaron y regularon la convivencia de las sociedades cuando éstas eran dirigidas por religiosos o, como lo conocemos, eran sociedades teocráticas, es decir, gobernadas por los sacerdotes. En contraposición, y muy importante, encontramos a la teoría de la independencia, que nos dice que el derecho solo se refiere a lo externo, y eso es cierto. El derecho únicamente regula la conducta externa. Por eso, dentro de sus principales características encontramos la exterioridad, es decir, la conducta interna corresponde exclusivamente a la moral. La conducta externa, en cuanto a todo tipo de derecho, es regulada por la norma jurídica. Llámese derecho mercantil, derecho civil, derecho familiar o cualquier rama. Recuerden que el derecho se divide en 3 grandes ramificaciones: derecho social, derecho particular y el derecho público. Bien, los invito nuevamente a manifestar sus comentarios, sus preguntas en cuanto al desarrollo de la clase y al contenido. Y tenemos, por último, dentro de este contexto, la teoría de la dependencia parcial. La teoría de la dependencia parcial, es decir, nos señala que el derecho adquirió únicamente los principios que se tienen, pero que la implementación lo hace completamente diferente en cuanto a la aplicación de la pena. Y vuelve a entrar otra característica de la norma moral y de la norma jurídica. La coercibilidad, que en la norma jurídica es la imposición de una pena, y lo incoercible en la norma moral, que es únicamente la sanción interna que el propio individuo pueda autoimponerse. Y consideremos, y es muy importante, en la coercible es impuesta y en la norma moral es autoimpuesta. La tesis fundamental que hace distinguir el derecho y la religión nos dice que desde el punto de vista el derecho regula la conducta social, como lo hemos manifestado desde el principio, es decir, regula la convivencia humana, impone las normas que todo el mundo debe de seguir. Siempre ha sido un factor de difícil control el mental, es decir, el factor humano. ¿Por qué? Porque tenemos y estamos luchando contra distintas formas de pensamiento. ¿Cuándo es? Cuando esas formas de pensamiento coinciden, cuando de manera obligatoria el Estado y el derecho, a través de la norma jurídica, hace imperativa la comisión o la obediencia de una conducta. La religión regula la conducta humana en cuanto a la bondad y a la malicia. Podríamos tomar 2 ejemplos. Me permito tomar algunas preguntas de ustedes. Y nos dice, ¿por qué la moral es unilateral? Porque únicamente, la moral es unilateral porque únicamente
la persona decide la comisión de un delito. Podríamos hablar que el adulterio puede ser bueno para unos y malo para otros, pero nadie castiga, no hay una norma que diga que al que comete adulterio va a ser privado de la libertad. ¿Es una causal de divorcio o era una causal de divorcio? Ahora, quien comete adulterio se autosanciona únicamente de manera personal, viendo si este es bueno o es malo. Y está lo que es el remordimiento. Excelente pregunta. Y podríamos saber qué es la jurisprudencia. Ese es un ámbito muy interesante. La jurisprudencia no es otra cosa que la interpretación de la norma jurídica. Técnicamente se define a la jurisprudencia en cuanto a su surgimiento en que 5 resoluciones iguales en 5 casos o 5 posturas iguales de manera ininterrumpida genera una jurisprudencia. Me parece excelente la pregunta porque entraríamos a otro contexto. El artículo 14 de nuestra Constitución nos dice que ninguna ley se aplicará de manera retroactiva en perjuicio, esa es la palabra fundamental, en perjuicio de persona alguna. Es decir, si pretendo aplicar una ley que me perjudique, no lo puedo hacer porque estoy violando. Pero una jurisprudencia sí puede ser aplicada de manera retroactiva. Parece antagónico, pero no, es algo muy simple. ¿Por qué es algo muy simple? Porque la jurisprudencia, como lo acabamos de señalar, no es ley. La jurisprudencia es una interpretación que hacen los tribunales federales, la Suprema Corte de Justicia de la Ley, a un ordenamiento en particular. Y me gustaría extender un poco, no desviando, sino un ejemplo para que ustedes se interesen y vean lo importante y lo genérico que es el derecho. El principal elemento para reconocer el parentesco o la filiación para una herencia es el acta de nacimiento que se perfecciona con la firma del autor de la sucesión, es decir, del papá. Algunos códigos de los estados nos dicen que la ausencia de la firma implica el no reconocimiento de hijo por la característica de elemento esencial. La jurisprudencia nos dice, ¿qué nos señala el cuerpo de un acta de nacimiento? Dice generalmente en la población de México, Distrito Federal, ante mí el ciudadano juez del estado del registro civil de las personas, compareció el señor Carlos y la señora Marta, presentaron vivos a un hijo. Cuando comparezco al registro a checar el acta, porque el señor Carlos falleció, me encuentro con que el señor Carlos no firmó. La norma me dice que si no existe firma, su hijo no puede reclamar la herencia. Pero la interpretación de la norma, que es algo muy sencillo y muy emocionante, nos dice, la jurisprudencia nos dice, que si bien es cierto que la ley señala que la firma es un requisito esencial de reconocimiento, también lo es que el acto se celebró ante un fedatario público, como lo es el juez del registro del estado civil de las personas, y que la falta de la firma pudo haber sido por una omisión o una causa imputable al personal actuante, pero que siendo el juez del registro civil fedatario público, constató la presencia del papá de don Carlos y por lo tanto el reconocimiento es tácito. Esa es la pequeña gran diferencia y esa es la interpretación del derecho. Podríamos decir en un aspecto teórico y más que teórico, práctico, que el conocimiento de la jurisprudencia, es decir, la interpretación de la ley, es lo que distingue a un abogado de un buen abogado.
Los invitamos a que sigan planteando sus dudas. En verdad, estoy sorprendido por la calidad de las preguntas. Los felicito. Ingresamos al tercer punto, al derecho canónico, que se relaciona íntimamente con la moral. ¿Qué es el derecho canónico? ¿En qué se basa? En simplemente en la abstención de una conducta o la comisión en cuanto a la bondad y a la maldad. Algunos teóricos ligados íntimamente a la religión, como San Agustín, como Santo Tomás, quizá pudieron justificar la opresión en cuanto a transmitir que por humildes deberíamos de obedecer, que no deberíamos cometer una conducta por la bondad, no por la obligación, por la bondad, porque era algo que Dios no permitía, porque era algo que no era bien visto a los ojos de Dios. Y aprovecho para justificar y para dejar bien plasmado el conocimiento de lo que es objetivo y subjetivo. ¿Cómo planteamos, cómo describiríamos subjetivamente a Dios? Como un ser de bondad, como el creador, como un poder supremo, dependiendo del concepto muy respetable de cada quien. ¿Cómo describiríamos objetivamente a Dios? No lo podemos describir. Describimos objetivamente lo que conocemos y lo que vemos. Un ejemplo para reafirmar. ¿Qué es subjetivamente el calendario azteca? Es una obra de arte llena de jeroglíficos que dejó plasmados los ordenamientos, los ciclos, el tiempo, donde los artistas prehispánicos dejaron plasmadas sus habilidades subjetivamente, lo que yo creo. Objetivamente el calendario azteca, es una piedra grande, enorme, circular y tallada. Espero que haya quedado claro lo que es subjetivo y lo que es objetivo. Criterios de distinción entre el derecho, la moral y usos sociales. Ya los tratamos con anterioridad, pero vamos a volver a reafirmarlos. Y en esta gráfica en especial vemos cómo cada uno, tomando como prioritarios la norma jurídica, nos lleva en una contraposición a los que nos plasma la norma moral. La norma jurídica es bilateral, alguien que ordena y alguien que obedece. La norma moral es, en contraposición, unilateral. Asociemos esto y será mucho más fácil para nosotros desarrollarlos en un hipotético examen, en una actividad o en un trabajo. Cada uno tiene su contra. Los principales, norma jurídica. El segundo, la norma jurídica es exterior. ¿Por qué? Porque es la conducta que nosotros presentamos ante la sociedad, ante el conglomerado, y es el respeto a un ordenamiento. La norma moral es interna. Nadie sabe nuestra intención, nadie sabe qué de manera personal uno puede hacer o dejar de hacer. Reitero, contraposición. Norma jurídica es heterónoma. ¿Por qué? Porque tiene la participación para su creación de dos o más personas, heteros, varios. Y la norma jurídica es autónoma, se crea y se regula por sí misma. Pero ¿quién la regula? La persona. ¿Quién hace exterior a la norma jurídica? La persona. El mundo del ser, del derecho, el mundo del ser, la moral, y el mundo del deber ser, que es el derecho, lo que tengo por obligación que hacer. Y que en caso de que no lo haga o no lo respete, me van a imponer una sanción que debe ser
aplicada por el Estado y que puede hacerlo de manera forzosa. Que nos lleva al último término, a la coercibilidad y la incoercibilidad. Rebobinando, coercibilidad de la norma jurídica es la posibilidad de hacerla cumplir por la fuerza. Y la incoercibilidad es única y exclusivamente que no hay pena si la conducta se comete. Y llegamos al tercer punto, que es una concatenación o una simbiosis de la norma jurídica y de la norma moral, que son los usos sociales. Los usos sociales tienen la característica de la norma moral de ser unilateral. Yo decido si cumplo con un uso social. ¿Cuál es un uso social? Cuando el asistir a una reunión nos impone etiqueta. Esa es una norma de uso social. No se contrapone a la norma moral cuando es exterior. ¿Por qué es exterior? Porque es un reflejo que nosotros cumplimos o que presentamos al asistir a una reunión o un evento como se indica. Es decir, puede ser de etiqueta, puede ser formales a un examen, y cualquiera de estas características nos lleva a complementar esa concatenación o esa simbiosis que nosotros estamos presentando en cuanto a los usos sociales. Es incoercible. ¿Por qué? Porque no tiene sanción. Y es heterónoma porque no somos nosotros los que autónomamente, es decir, por sí mismos, estamos llevando a la implementación, sino que estamos dependiendo de la indicación que otra persona nos dio. Debes de venir formal al examen. No es obligatorio, pero es de carácter imperativo. La unilateralidad de la moral, reiteramos, es únicamente la característica de que cada persona tiene el poder o el razonamiento de cumplirla o incumplirla, es decir, no hay otra persona que autorice o que imponga el cumplimiento de sus deberes. En cuanto a la bilateralidad del derecho, son normas jurídicas que se encuentran establecidas con el carácter de cumplimiento obligatoria por parte del integrante de la sociedad o del gobernado. Frente al jurídicamente obligado, es decir, a la persona, o también podríamos decir gobernado, siempre hay otra persona facultada para imponer el cumplimiento de la conducta en primera instancia. Es decir, recuerden que el derecho es imponer obligaciones, pero también obtener prerrogativas o derechos. Es el conjunto de derechos y obligaciones que de manera obligatoria son parte de la vida jurídica, en primera instancia del individuo y posteriormente exteriorizadas hacia la sociedad, y que tienen una entidad que vigila el cumplimiento, a la cual denominamos Estado. La interioridad de la moral, ya lo hemos mencionado, el cumplimiento de la norma moral únicamente depende de lo que la persona considere si es bueno o es malo, pero sin que exista ninguna sanción por la comisión o la omisión de la conducta. Y esta presentación me encanta en cuanto al contenido de la moral,
únicamente nuestro pensamiento o la conducta regida por el cerebro se debate entre el bien y el mal, pero no en cuanto a la aplicación y observación de una norma. Es decir, como lo podemos ver, es interna al 100%. Bien, en cuanto a la exterioridad del derecho, lo mencionamos. ¿Cómo se observa que incumplimos con una norma jurídica? Cuando cometemos un delito, cuando hacemos la causal de un divorcio, cuando no cumplimos con una obligación, como es el pago, y que está implícita en todas las ramas del derecho. Retomo lo que manifestábamos. El derecho sería perfecto si, como lo dijo Ulpiano, diéramos a cada quien lo que le corresponde. Y podríamos mencionar como una mención que el país que menor índice tiene en la comisión de delitos o en la cual los juzgados no tienen injerencia o no tienen trabajo es el Japón. ¿Y por qué el Japón? Porque es el ejemplo máximo de la combinación de la moral y el derecho. Para los japoneses, no cumplir con una obligación es faltar al honor. Y el honor para ellos es la máxima distinción y la conducta externa que pueden tener. Bien, espero que haya quedado claro. Seguimos, continuamos. Al jurista le preocupa la dimensión objetiva de la conducta y que se pondera con el valor social de las acciones. Se pondera, es decir, se relaciona, se inmiscuye y se toma en consideración en primera instancia lo que es la moral y en segunda la relación, representación que ésta tiene con el derecho. Si existe alguna duda, si lo consideran, con mucho gusto, reitero, nuestra obligación, la obligación del maestro y la obligación de UTEL es proporcionar a ustedes una educación de calidad que les dé los cimientos firmes para una formación profesional. Y es nuestra obligación satisfacer los requerimientos de esa calidad y responder los cuestionamientos, dudas e inquietudes que ustedes tengan. Reitero, y es algo muy importante, cualquier término que ustedes no entiendan o desconozcan, consúltenlo, vayan a una fuente, a un diccionario, pero no se queden con la duda. Es la base y principalmente en esta materia que es el cimiento y el conocimiento de nuestra formación profesional en cuanto a la introducción al derecho. Y vemos, autonomía moral es simplemente que el autor de la conducta se someta al cumplimiento que él mismo decidió hacer en cuanto a la aplicación de la moral, es decir, únicamente la sanción no es forzosa, donde entra la incoercibilidad, y tampoco es sancionada por ningún ordenamiento, simplemente es sancionada por el mismo ente, la misma persona que hizo o no hizo la comisión de una conducta, de un acto o de un hecho jurídico. Pasemos a la autonomía. La autonomía quiere decir autolegislación, autogobierno, autoimposición y principalmente la libre determinación de la persona de realizar o no una conducta, de cumplir o no con una obligación. Y los preceptores morales, es decir, los antecedentes de la creación, es la voluntad y la determinación y principalmente la decisión de quien deba de acatarlos.
La heteronomía del derecho, como lo mencionamos, existen dos personas, no es unilateral, es heteros, varios. Y aquí surge y se comprueba con que la aplicación de la ley necesita de manera obligatoria un sujeto que la creó, un sujeto que la impone y un tercer sujeto que esté obligado a obedecerla. La sujeción de acatar la voluntad de un ajeno o de una tercera persona. Bien, indistintamente el derecho positivo surge del proceso de formación de la norma. ¿Quién impone el proceso de formación de la norma? El Estado. ¿Quién obliga al cumplimiento de la norma? El Estado, que es un sujeto diferente al que debe cumplir la norma jurídica. Incoercibilidad de la moral. La no aplicación forzosa de un castigo, o que no exista un castigo corporal, penal, externo a la omisión o comisión de la conducta. Simplemente el castigo es interno y autoimpositivo, es decir, impuesto por uno mismo, por la persona. Coercibilidad del derecho en contraposición, la obligación por parte del Estado de hacer cumplir esa norma, la posibilidad de hacer respetar una norma por el uso de la fuerza. Bien, creo que vamos avanzando. Coercibilidad, posibilidad de que la norma sea cumplida de manera obligatoria y con el carácter de forzabilidad o forzoso. Entramos al derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? El derecho positivo, como lo mencionamos en un inicio, es aquel que surge del proceso de formación de una ley. En nuestro país, ¿dónde surge el derecho positivo? En el poder legislativo, que es donde se generan y crean las leyes a través del proceso de formación que se encuentra regulado en nuestra Constitución y que algunos doctrinarios identifican como el IDASPI. ¿De dónde surge IDASPI? De las iniciales de los procesos de formación de la ley: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación e iniciación de la vigencia. Que nos quede claro, el proceso, a algunos doctrinarios en México se le conoce como IDASPI. Bien, la diferencia, como lo mencionaba Kelsen, entre el derecho natural y el positivo es que uno surge de los valores que inmanentemente, es decir, que el hombre trae desde su nacimiento, y el derecho positivo son aquellas normas que nos obligan con carácter de cumplimiento y con un ente que las hace obligatorias y más que nada observables, al cual denominamos el Estado. Y contraponemos, como podemos observar, a los dos más grandes representantes, a Hans Kelsen con la teoría pura del derecho, el cual nos dice que toda omisión a una conducta tipificada por el derecho positivo merece una sanción, es decir, una pena, una obligación de sufrir un menoscabo en la libertad o en el patrimonio, es decir, una disminución en la libertad o en el patrimonio. Y por el otro lado podemos ver que la imagen nos refiere a la Iglesia, es decir, acatar el cumplimiento de una norma por bondad, por maldad o simplemente por temor y respeto a una divinidad. Pues esperamos que esta clase haya sido de su agrado
estamos en términos de finalizar la misma, agradeciendo como siempre la presencia de ustedes y poniendo a su disposición los comentarios que serán contestados de manera personal. En caso de preguntas, con mucho gusto las aceptamos y estamos en posibilidad de contestarlas. Si me permiten, ¿el derecho depende de la moral? No, pero sí en su creación tiene muchos elementos de la moral. El derecho no depende de la moral. La moral tuvo mucha influencia dentro de la formación del derecho. Y lo mencionábamos, ¿no? El respeto natural a la vida, no matarás, en cuanto al carácter obligatorio de que el que priva de la vida no matarás desde el punto de vista religioso, no conlleva sanción alguna. Pero en cuanto al derecho, sí nos dice que el que priva de la vida a otra persona tiene una sanción que puede ser de 20 a 40 años de prisión. No depende de la moral, pero sí influyó en el surgimiento. La diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo, excelente pregunta. Derecho subjetivo es la interpretación o la posibilidad de la persona de cumplir o no con la norma jurídica, porque si bien es cierto que existe el Estado quien la hace obligatorio, también lo es que uno determina si priva de la vida a otra persona o no. Esa es la interpretación personal, la observación que uno de manera personal e individual hace de la norma. Y el derecho objetivo es el que surge de un proceso de formación de cumplimiento obligatorio. Eso es lo que podemos. Veremos si hay alguna otra pregunta. ¿Cómo en la actualidad puede el derecho depender de la moral en un entorno corrupto donde domina la impunidad del poder? Muy buena pregunta. Principalmente en lo que estamos viendo y que ustedes como estudiosos del derecho y como próximos conocedores y especialistas debemos observar de manera social. ¿Cómo depende, cómo se hace en un mundo tan corrupto el derecho? Únicamente con un cambio de actitud, con la calidad, con demostrar que nosotros podemos. Es en verdad increíble como un país al que nosotros consideramos inferior al nuestro, o muchos consideramos como Guatemala, haya tenido el poder, la voluntad de someter y de bajar los niveles de corrupción, y que nosotros no tomemos iniciativa para hacer alguna ley, o que nuestros legisladores o nuestro pueblo impida que se generen leyes que prohíban la corrupción, y que nosotros tenemos que estar muy al pendiente de que eso se cumpla. Hay muchas aberraciones jurídicas que vemos día a día. Había un ordenamiento de someter un segundo dictamen al proyecto de Ayotzinapa, un dictamen pericial que se contraponía al dictamen, a la pericial en la que se fundó las órdenes de aprehensión. Es una aberración jurídica. ¿Cómo vamos a oponer una prueba a otra establecida que sirvió como fundamento para que se dictaran las órdenes de aprehensión? ¿Cuál sería la consecuencia? Que estaríamos dando paso a que un abogado que percibiera, que analizara el derecho, pudiera promover un incidente de desvanecimiento de datos. ¿Por qué? Por dos pruebas periciales antagónicas. Como lo mencioné en un principio, todo caso, toda acción de derecho podrá tener el mismo nombre, podrá ser divorcio, pero todos los divorcios tienen aristas y características diferentes que los hace particulares. Es decir, vamos de la generalidad del concepto divorcio a lo particular, que es las causas que dieron origen a cada caso en particular. Bien, pues
Daremos paso a otra pregunta. ¿El derecho parlamentario funcionaría en México? Necesitábamos cambiar en primera instancia el sistema de partidos políticos. Necesitábamos adecuar nuestra constitución al sistema parlamentario y principalmente que quienes lo implementaran fueran completamente ajenos a las entidades políticas y principalmente a los personajes que tradicionalmente han dominado la política en México. Sí funcionaría el sistema parlamentario, sí funcionaría una segunda vuelta electoral que nos permitiría mayor transparencia. Porque recuerden que quien elige responsable o irresponsablemente a nuestros gobernantes somos nosotros, el pueblo. Esperemos que esta clase haya sido muy formativa para ustedes. Estamos preparados para impartir, para contribuir en su formación profesional con calidad y honestidad, principalmente con calidad. UTEL y un servidor reiteran el compromiso de formación profesional de calidad y con los parámetros exigibles para el correcto desarrollo de sus actividades. Fue un gusto haber estado con ustedes. Mi nombre es Gustavo Federico Hernández Alvite y quedamos en stand-by para una próxima oportunidad que la institución nos brinde. Que tengan bonito día, que sea placentero y que lo disfruten. Hasta luego.